Comenzamos el día de hoy con las divagaciones, un espacio que me he permitido tener para todos los que les interese estos aspectos del pensamiento, pero aplicado a las diferentes lecciones que un curso de milagros nos puede ofrecer. Las divagaciones. Divagar acerca de lo que significa cada una de las lecciones que se nos presentan. Hoy llegamos a una lección, la 122, que hace una revisión a dos ejercicios que ya anteriormente se han revisado con detalle. El primero es descanso en Dios y el segundo dice soy tal como Dios me creó. Dos de estas ideas que son poderosas porque plantean el tema recurrente del descanso. ¿Realmente sabemos descansar? Pero, ¿por qué tendríamos que descansar en Dios? Cuando leí por primera vez este ejercicio, recuerdo que era para mí algo importantísimo, el significado de ese descanso, saber qué era. Me había dado cuenta que una de las cosas que más difícil podría parecer en mi estilo de vida era descansar. ¿Cómo descansar? No se trataba únicamente de dormir dentro de un aspecto tan biológico o físico, debido a que no eran las horas de sueño. Había un agotamiento que iba más allá del aspecto mental. Un descanso era lo que necesitaba, pero no entendía de qué forma se podía relacionar ese descanso con Dios, con la realidad o con la verdad. Lo primero que vemos en este ejercicio es: hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí. Descanso en Dios y dejo que Él obre significa que le doy alguna especie de permiso a Dios para que pueda obrar en mí, hacer algo en mí, pero también a través de mí. Descanso y permito su obra en mí, su hacer, su accionar, tal vez hasta su voluntad. Lo permito que así sea. Pero además, a través de mí querría decir que soy como un instrumento, un vehículo, un canal. Descanso y entonces su voluntad o tal vez su obra se exprese directamente lo que significaría mi propia experiencia y después lo que sería una experiencia que doy a los demás. Se me indica también que mientras descanso en Él, en silencio y con absoluta certeza. Descansar en Dios en silencio. ¿Qué significa el silencio? ¿Solamente la ausencia de sonidos? ¿Qué significa silencio? ¿Quietud? ¿Qué significa silencio? La absoluta certeza. ¿Será la certeza perfecta? Algo que es absoluto no tiene cambios, no tiene modificación. Tampoco se puede perder.
lo absoluto es lo completo, y podría yo decir también que lo perfecto. Lo absoluto es el todo. Una absoluta certeza es una certeza que no tiene lugar a ningún tipo de duda. Es entonces ahí donde pienso si el descanso tiene que ver con la absoluta certeza, con la seguridad de que nada puede interrumpir ese descanso, porque la obra de Dios en mí y a través de mí sucede sin ningún tipo de conflicto. Yo recuerdo que aquellas experiencias de descanso que he tenido a lo largo de mi vida, donde he pensado que verdaderamente he descansado, han sucedido en momentos en los que definitivamente me he sentido completamente seguro, donde hay una certeza de que nada va a interrumpir ese momento de tranquilidad o de quietud. La absoluta certeza debe jugar un papel importante para el descanso. ¿En qué confío? ¿De qué tengo certeza? Y son aspectos que a veces no nos preguntamos en el momento de repasar. ¿Descansar en Dios implicaría absoluta certeza? ¿Permitir que su obra se exprese? Descansar, quietud, certeza. La siguiente idea también es una de las más repetidas en un curso de milagros. Es una idea que corrige desde esa perspectiva de límite y nos lleva a la libertad. Soy tal como Dios me creó. Dice que soy el Hijo de Dios. Y me quiero detener ahí porque se plantean en estas dos ideas una relación total. Ser tal como Dios me creó y ser el Hijo de Dios. La identidad que se manifiesta implicaría entonces que no depende de mí, de mis logros, de mis genes. Tal vez ni siquiera depende de mi propia percepción que tengo, sino más bien de un poder superior, algo mucho más allá de lo que podría concebir. Si he visto que Dios en un curso de milagros representa la realidad suprema, yo soy tal como esa realidad me creó. Entonces yo no puedo cambiar. Si soy tal como, ¿habría opciones de cambio? ¿Realmente podría cambiar si soy como Él me creó? Soy su hijo. Y después se nos dice que dejamos que de lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí y dejo que mi Padre me diga quién soy. La pregunta es entonces, ¿soy tal como Dios me creó? ¿Por qué tengo que preguntarme quién soy? En muchas ocasiones como estudiantes del curso repetimos sin reflexionar esta frase, soy el Hijo de Dios, mientras estamos llorando por todas las preocupaciones que este mundo parezca ofrecernos. Si somos hijos de Dios, ¿por qué tendríamos que sufrir? Entendiendo que el Hijo de Dios es perfecto y que tiene un descanso completo. ¿Soy o no soy su hijo? ¿O soy el Hijo de Dios en momentos y en otros
representaría mi identidad alguna variación. Dice que soy tal como Dios me creó. ¿Qué relación tiene esta frase con el descanso en Dios? ¿Qué relación tiene la idea ser tal como Dios me creó con la absoluta certeza? ¿Tengo la certeza de que soy su hijo? ¿Lo sé? ¿O solo creo saberlo? ¿O me gustaría saberlo? En el pensamiento de la filosofía platónica se nos narra, por ejemplo, en la Apología de Sócrates, un libro escrito hace muchos años, que Sócrates iba por el mundo, bueno, por la antigua Grecia, preguntando a todos aquellos que se acercaban a él qué era lo que ellos sabían. Les preguntaba, ¿tú qué sabes? Y alguien le podía decir, yo sé cómo construir mesas, yo sé cómo cocinar arroz. Sócrates empezaba a establecer una serie de preguntas para realmente darse cuenta si sabía la gente lo que decía saber. ¿Realmente sabes construir mesas? ¿Por qué dices que sabes construir mesas? ¿Simplemente porque esa mesa representa para ti el alcance completo de lo que significa construir? Y a través de muchas y muchas preguntas es que Sócrates llegaba a un punto de deducción. Todo mundo dice saber, pero tal vez no sabe nada, solamente creen que saben. Y Sócrates llegaba también a otra deducción. Quizá yo soy más sabio que ellos porque yo sé que nada sé. A lo largo de los años esta frase fue cambiando poco a poco y la gente ahora cita a Sócrates diciendo yo solo sé que no sé nada. Pero cuando se entiende el contexto que viene en este libro, la Apología de Sócrates, podemos entender que su deducción fue magistral, porque tal vez ese saber o ese conocimiento representa en muchas ocasiones algo completamente abstracto e inalcanzable, pero que nosotros lo queremos ver como si fuera ya algo propio. Al menos así se pensaba en aquella época. ¿Realmente sabes que eres el Hijo de Dios? ¿O no sabes nada, pero pretendes saber que eres el Hijo de Dios? Y está bien simplemente darnos la oportunidad de reconocer que no sabemos que somos tal como Dios nos creó. Y quizá por eso nos dice en este punto de reflexión, hoy dejaré a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo. Soy el Hijo de Dios representaría el sitio al que quiero llegar. Pero mientras no llegue ahí, realmente yo no sé que soy el Hijo de Dios. Y alguien podría pensar que el curso de milagros lo dice y es verdad. Pero desafortunadamente entraríamos a un aspecto de dogma religioso. Creer por obligación, no por reflexión ni por experiencia. Y me parece que una de las cosas más peligrosas que puede pasar en el estudio de un curso de milagros es simplemente creer por obligación. Quiero saludar a todos mis amigos que se van conectando. Muchas gracias a Ledú, Jesús Acosta, Jesus Acosta, Adriana, Rosa Santibáñez, Jubel, Estrella, Carola, todos los que se van conectando, muchas gracias. Esto es una divagación, simplemente haciéndome preguntas, haciendo comentarios acerca de lo que he pensado
en relación a cada ejercicio. Los dogmas son obligaciones, deberes que implican que tienes que aceptar algo aunque no lo hayas experimentado ni reflexionado por ti mismo. La idea que repasa la lección 120 con soy tal como Dios me creó, al principio suena muy bien, pero cuando la empecé a reflexionar, ¿cómo podría yo tener una certeza absoluta de que eso es verdad? ¿Cómo sé que es verdad que soy tal como Dios me creó? ¿Cómo puedo saberlo? Y más aún, si es verdad, ¿cómo puedo vivirlo? ¿Qué significará integrar esta idea a mi cotidianidad? Tal vez la clave está en recordar el día de hoy que dejaré a un lado las enfermizas ilusiones. Se plantea que la ilusión es una apariencia de la verdad. Una apariencia. ¿Cuáles son entonces las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí? ¿Cuáles son? Y después dejo que mi padre me diga quién soy. Tal vez podría, de acuerdo a la práctica que ya he llevado, que no soy lo que se ve en apariencia, que no soy los condicionamientos de la cultura, ni tampoco soy los genes que pueda descubrir a lo largo de mi existencia en este mundo. Tiene que haber algo adicional. Tal vez el recordar quién soy es la reminiscencia platónica de la verdad que se hace presente en nosotros. Platón decía que hay que recordar, no hay que aprender, sino recordar. Tal vez el curso de milagros tiene ese enfoque platónico también. Recordar quién soy, no aprender que soy tal como Dios me creó, sino recordar que soy el Hijo de Dios, y lo que impide mi recuerdo serían las enfermizas ilusiones que serían creencias o pensamientos que me nublan el criterio para poder experimentar la realidad. Enfermizas ilusiones. Aquello que está enfermo es lo que nos altera, nos distorsiona. Una ilusión enfermiza. Tal vez la obsesión con creer que soy cualquier cosa menos amor, cualquier cosa menos alegría o dicha. Estas dos ideas entonces juegan a favor para tener una relación entre el descanso y mi identidad. Descanso en Dios representaría la oportunidad para dejar de lado las enfermizas ilusiones. Entonces incluso podría pensar, para descansar, necesito dejar atrás las enfermizas ilusiones. No puedo descansar manteniendo ilusiones, manteniendo la apariencia. Las apariencias engañan. Es uno de los aforismos que hemos escuchado constantemente. Me puse a pensar cuáles son las apariencias que yo mismo trato de mantener. La apariencia de ser una buena persona,
la apariencia de ser un buen ciudadano, la apariencia de ser un buen hijo, una buena pareja, un buen hombre, o por otro lado la apariencia de mantener un estatus de control y de poder. ¿Eso es mi personalidad o es una apariencia? ¿Es mi personalidad ser gruñón, comportarme gruñón, o es una enfermiza ilusión? Son preguntas que yo me hacía. Yo nací con una mala cara. ¿Eso es una enfermiza ilusión o quiere decir que soy tal como Dios me creó? Al principio consideraba que esta idea soy tal como Dios me creó era algo parecido como acéptate con el cuerpo que tienes, con el carácter que vives, acéptate con las cartas que te tocaron jugar. Hoy cambié esa perspectiva, pero al principio, cada vez que yo escuchaba soy tal como Dios me creó, iba más por el pensamiento de los estoicos. Me tocó este cuerpo, me tocaron estas circunstancias de la vida, me tocó el relacionamiento con diferentes personas, algunas buenas, otras malas. Ni modo. Al principio esto jugaba a favor de la resignación. Soy tal como Dios me creó, era como una idea consoladora y de resignación. Ni modo. Esto es lo único que tengo. Pero más adelante cambié mi forma de reflexionar en esta idea. Soy tal como Dios me creó, tal vez trasciende las cartas que me tocaron jugar, trasciende el cuerpo que veo. Soy tal como Dios me creó significaría una identidad que no tiene que ver con la genética ni con las relaciones que se me expresan día con día. Y definitivamente soy el Hijo de Dios sería la relación entre ambas. Soy tal como Dios me creó porque soy el Hijo de Dios. No el cuerpo, ni el cerebro, ni las articulaciones que este cuerpo pueda tener. Tampoco soy en relación al mundo, como lo decía Sartre, ni como Gasset, soy yo y mis circunstancias. Es decir, el yo soy no tiene nada que ver con el universo, no tiene que ver con con la parte psíquica y mucho menos con la biología. Soy como Dios me creó, no es resignarme al mundo desde una postura en la que yo no puedo vivir feliz ni descansado. ¿Se puede descansar con resignación? Pienso que no. El descanso con resignación es como una evasión a la realidad, pero el descanso en Dios es el despertar a la realidad. Descansar en Dios no es una resignación, ni tampoco soy tal como Dios me creó. Al principio esta idea me parecía fantástica, porque empezaba a conectar diferentes puntos de lo que significaban mis propias ideas y creencias en cuanto a quién soy. Lo que soy estaba determinado entonces por lo que aprendí que era. Pero al recordar a Platón, mencionando a Sócrates,
Tal vez solo creía saber lo que yo era, pero nunca me había dado la oportunidad de saber lo que soy. No es lo mismo. Podemos pasarnos toda una vida creyendo quiénes somos. E inclusive dentro desde una postura de práctica espiritual podría yo creer que sé que soy el Hijo de Dios. Creo que soy tal como Dios me creó. Pero las creencias siguen siendo subjetivas, intercambiables, modificables y por supuesto desechables. No es lo mismo entonces la sabiduría que la creencia. Y los antiguos filósofos tenían esa invitación a la búsqueda de la sabiduría. Filosofía significa el amor a la sabiduría. Pero no basta con una sabiduría que se construye día a día, sino esa sabiduría perfecta y suprema, absoluta y quizá indescriptible, pero por supuesto accesible. Una sabiduría que trasciende cualquier punto de referencia histórico, filosófico o incluso universal. Tiene que haber esta sabiduría o existir en esta sabiduría un acceso. ¿Soy tal como Dios me creó? ¿Será el acceso a esa sabiduría? Cierta vez me preguntaba una persona, ¿qué tanto sabes de ti mismo? Yo le respondía, sé bastantes cosas de mí mismo. Sé que me gusta tomar el café, sé que me gusta leer, sé que me gusta la ingeniería, sé que me gusta relacionarme con la gente. Y esa persona me respondía, entonces no sabes nada de ti. Me quedé pensando por mucho tiempo. Entonces solo creo saber, pero no sé. Sin embargo, ahora sé algo que no sé nada. Regresé con esta persona y le dije, hay algo que sé, por lo menos en este momento, que no sé quién soy. Me miró con los ojos de plato y me dijo, es ahora cuando empieza tu camino. Cuando te das cuenta que no sabes quién eres, inicias el camino al recuerdo de lo que verdaderamente eres. Han sido muy pocas las personas que durante estos 14 años que llevo de vivencias y de prácticas de un curso de milagros han respondido que no saben quiénes son. La mayoría responde de manera semiautomática, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios. Y cuando yo les pregunto, utilizando el método mayéutico de Sócrates, ¿cómo sabes que eres el Hijo de Dios? Solo hay respuestas semiautomáticas también. Porque soy tal como Él me creó, porque soy espíritu, porque todo esto es una ilusión, porque la verdad corregirá los errores de mi mente, porque nada real puede ser amenazado, porque el perdón es la llave de la felicidad, y respuestas que no han sido experimentadas, sino que solamente se repiten las frases una y otra vez. Y la pregunta básica es, ¿cómo sabes que eres el Hijo de Dios? ¿Cómo lo sabes?
Jubel dice, lo que comentas tendrá que ver con lo que sugiere Ramana Maharishi con la pregunta de autoindagación que soy yo, claro. Que de hecho la indagación es una forma también de mayéutica socrática. Y Ramana se hacía estos cuestionamientos para llegar a una experiencia que no tiene una descripción, pero es una experiencia. Y probablemente él sabía quién era, pero nosotros caminamos en un mundo sin saber quiénes somos, diciéndole a los demás que sí lo sabemos. Y por supuesto que no tiene que ver con un gremio en particular. Religiosos, científicos, filósofos, médicos o vagabundos podrían decir que saben quiénes son. Pero es una de las preguntas más disruptivas que podemos tener en nuestros momentos de ocio. Y es necesaria, porque si no, parece que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor simplemente representa una repetición para un personaje. Hay personas que me han dicho, yo solo sé que soy un personaje, pero también sé que soy el Hijo de Dios. Entonces yo deduzco, el Hijo de Dios es un personaje. Y me dicen, no, el Hijo de Dios no es un personaje, pero yo soy un personaje y soy el Hijo de Dios. Ese es un pensamiento contradictorio que obviamente genera algún conflicto si no hay una equivalencia entre el personaje y el Hijo de Dios. Cuando hago estas preguntas, algunos me llegan a mostrar cierta distancia. No me preguntes, incluyendo la idea de que en un curso de milagros no debes preguntar porque tu ego es el que está llevando la pregunta. Pero dejando atrás un poco esa muletilla de no preguntes porque solo el ego tiene preguntas, hay una pregunta que tal vez podrías hacerte de una forma honesta y que también te la hace el curso. ¿Quién eres? Y si respondes que sabes quién eres, entonces todo tendría que tener una coherencia en esa aceptación de tu identidad. Si eres tal como Dios te creó, ¿por qué dices que eres un hombre, ingeniero, casado, con hijos, con una identidad representada por tu ciudadanía, con una edad biológica? Entonces, ¿sabes o no sabes? Dice Jesús Acosta, buenos días hermano, creo que esa pregunta es muy importante y no sabemos en realidad quién soy, y cuando llegas al final del camino, de buscar y no hallar, de buscar respuesta y no encontrarlas, y de repente llegas al curso y te das cuenta que estás ciego, sordo y mudo, que lo que crees saber o aprendido no significa nada, y empiezas a ver la realidad que no sabes quién eres, nuestra identidad en Dios. Está tan lejos de este mundo. Saludos y gracias por tu tiempo con estas divagaciones. Dice Ani Torres, esos son mis roles porque tengo un cuerpo. Jubel dice, es que en sentido estricto, en el ámbito del saber, probablemente no vayamos a saber quiénes somos, sino solo en el camino de la experiencia. Es como decir, ¿cómo sabes que Dios es? Efectivamente, es una muy buena alternativa al pensamiento. ¿Cómo saber que Dios es? Pero entonces podría decir, yo no sé que Dios es, en lugar de decir, yo sí sé que Dios es. La pregunta es, ¿sabes o no sabes? En términos de lo que constantemente declaramos. Ahora podríamos decir, yo asumo que Dios es.
asumo o me gusta creer que Dios es. Tengo la preferencia de creer que soy tal como Dios me creó. Me gusta pensar que soy el Hijo de Dios, pero tal vez no sé que soy el Hijo de Dios. Es ahí donde tal vez el gusto, la preferencia, la predilección se manifieste como lo podemos hacer en este mundo. ¿Por qué te gusta tomar café? ¿Por qué te gusta tomar mate? No lo sé, pero es mi preferencia. Yo no lo sé de cierto, pero me gusta tomar café por las mañanas. No sé por qué. Puedo pensar que por lo amargo, pero hay otras cosas amargas que no me gustan. Entonces no puede ser el amargor del café. Puede ser su aroma, que es particular, pero en realidad el café lo bebo, no lo huelo constantemente. Y además cambia cuando ya está preparado. Puede ser por costumbre, pero también tengo otras costumbres que no me gustan. O sea, la costumbre tampoco sería una explicación desde la base para decir que me gusta el café por costumbre. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Pero regresando al tema, descanso en Dios y soy tal como Dios me creó, yo no sé si verdaderamente descanso en Dios, pero por lo menos un curso me da la opción y me dice, mientras descanso en Él, en silencio y con absoluta certeza, dejo que obre en mí y a través de mí. Por lo menos se me dice que utilizaré al silencio para que este descanso se mantenga. ¿Y el silencio dónde lo encuentro? Tal vez deteniéndome un momento, reflexionando, quizá meditando o haciendo algún tipo de contemplación. Por lo menos sé que la indicación es el silencio para el descanso y para reconocer que soy tal como Dios me creó. Y el siguiente elemento que empiezo a descubrir es dejar las enfermizas ilusiones. ¿Puedo dejar una enfermiza ilusión? ¿Las puedo dejar de lado? ¿Qué significa dejar de lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo? Al reconocerlas, podría dejar de usarlas, y es allí donde quise hacer el enlace con la visión mayéutica de Sócrates. ¿Cómo sé quién soy? Tal vez lo único que tengo como sabiduría es las creencias de quién soy, y eso me puede ayudar a dejar atrás o de lado esas creencias. Bien, creo ser humano, o creo que soy un ser humano. ¿Esa es una enfermiza ilusión? Porque si no es así, entonces soy el Hijo de Dios y soy un ser humano. Luego entonces el Hijo de Dios es un ser humano. Elijo pensar en este momento que no soy un ser humano. Por lo tanto, no soy las cualidades que se le asignan a un ser humano. Por ejemplo, sociable. Porque el Hijo de Dios es un ser sociable. Si quito entonces la sociabilidad porque la dejo de lado, ¿qué otra cosa podría dejar a un lado? El cuerpo.
soy o no soy un cuerpo. Si no soy un cuerpo, ¿puedo dejar a un lado esa ilusión? ¿Qué otra cosa creo que soy, pero que podría dejar de lado? Pienso con detalle y veo que el tema corporal sería como una de las bases fundamentales para dejar caer todas aquellas cualidades humanas, corporales, de familia, de genética, de sociedad que se le atañen a la identidad corporal. ¿Podría dejar de lado la enfermiza ilusión en la que creo ser un cuerpo? Al final se nos dice en este punto, dejo que mi Padre me diga quién soy. Dejo que mi Padre me diga quién soy. Entonces, ¿por qué sigo buscando que un libro me diga quién soy? Un gurú me diga quién soy. Un maestro me diga quién soy. Unos padres biológicos, por supuesto, me digan quién soy. Un religioso me diga quién soy. Un científico me diga quién soy. Un médico me diga quién soy. Entendemos por contexto que si dejo que mi Padre, que sería el creador, mi creador, me diga quién soy, tendré por lo menos una experiencia diferente. Eso me hace suponer que entonces todos los libros que he leído que hablan sobre quién soy solo me están mostrando ideas, pero no marcan una experiencia. Descanso en Dios para dejar de lado las enfermizas ilusiones de mí, hacer espacio en mi mente y escuchar a mi Creador que me diga quién soy. Y esta es una de las cosas que yo me he cuestionado por mucho tiempo y algunos otros también. ¿Por qué no le preguntas a tu Creador qué eres? ¿Por qué tenemos que hacer esta pregunta a los demás cuando ellos tampoco saben quién eres? ¿Por qué tendría yo que contestarte a ti quién eres cuando yo tampoco tengo la respuesta de quién soy? Solo sé que no sé quién soy, pero tengo un método, por supuesto. Un curso de milagros es un método, no es un camino espiritual, es una metodología para poder llegar a una experiencia que te interesa. Me interesa la paz. Le pregunto a mi Padre quién soy, a mi Padre espiritual, quién soy. No le pregunto a la naturaleza, no le pregunto a la sociedad, no le pregunto a la religión, no le pregunto a la ética, no le pregunto a la ciencia, no le pregunto a las artes, le pregunto directamente a mi Creador, ¿quién soy? Y para poder escuchar, necesito el silencio. Y el silencio implicaría dejar de lado, reconocer la ilusión enfermiza y ponerla a un lado. Es decir, me estorba todos los aditamentos sociales y constructos morales que me he colocado y los tengo que poner a un lado para ir directamente a la verdad de quién soy. Tal vez es lo que Sócrates hacía con ese método mayéutico. Preguntar para notar que no sabes y hacer a un lado lo que no sabes.
te preguntas a ti mismo constantemente para descubrir lo que no sabes y después hacerlo a un lado, tener la mente limpia, vacía o fresca y ahora sí, preguntar quién eres. Ani nos dice, yo estuve con la luz y sé que esto que tengo hoy, sé que no soy. Jubel dice, y ahí está tal vez el medio del curso, será que no impone el saber, sino vivirlo mediante la práctica diaria. Ahí ya decir o dar una conclusión para nosotros. Ani también nos dice, somos adictos a los por qué, amo el curso y me ha dado muchas cosas por qué. Y me ha dado muchos por qué, perdón, muchas respuestas a los por qué. Lupe, para mí descanso en Dios significa rendirme a su amor, confiar en que su amor me sostiene. Ani, no soy un cuerpo, ya imagino que tengo un cuerpo, es lo que siento y viví. Para ir concluyendo con estas divagaciones a las lecciones, que hoy ha tocado el repaso de la lección 120, descanso en Dios y soy tal como Dios me creó. Se nos invita a estar recordando constantemente estas dos ideas, pero siempre hay que recordar este cuestionamiento que me hago, esta reflexión, debe de tener también un propósito, como lo hacían los antiguos filósofos, de descubrir la sabiduría o la verdad. No pregunto para quedarme en el mismo lugar, pregunto para llegar a un punto diferente. Quiero cuestionarme verdaderamente si soy el que digo ser o simplemente estoy manifestando una apariencia más, creyendo que ya sé quién soy. Si verdaderamente sé quién soy, entonces lo que manifieste representaría quién eres. Sé que soy el Hijo de Dios. ¿Cómo entonces manifestamos esa experiencia? El Hijo de Dios puede morir, entonces no podrías morir. Pero si al mismo tiempo piensas que tu cuerpo muere, entonces, ¿será que eres más cuerpo que Hijo de Dios? Evidentemente ese conflicto el curso de milagros lo explica, lo resuelve diciendo que aunque tu cuerpo parezca estar sin ningún tipo de actividad, tú no has muerto porque tú nunca naciste en este mundo. ¿Será que para mí entonces una enfermiza ilusión es creer que nací en este mundo? Hoy llegando a las deducciones, por supuesto que me gusta creer que nunca nací aquí. Me gusta pensar eso. Y por momentos parece que ese pensamiento cobra mayor relevancia. Y puedo verme como en tercera persona mirando un videojuego donde los diferentes personajes viven situaciones. Y yo estoy por encima de todo ello, pero no un yo individual, sino el ser que sabe. Saludos a José Luis Acevedo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué precedo mental usamos? La divagación filosófica que estamos haciendo a las lecciones 120 solamente son preguntas y preguntas y preguntas que todos tenemos. Eso es todo. La práctica es, por supuesto, la que el curso de milagros indique. El objetivo de estos lives que estoy teniendo por la mañana todos los días solo es divagar filosóficamente. Aquí pregunto y pregunto y pregunto y sigo preguntando. Y tal vez una de estas preguntas te las has hecho tú, pero en lugar de tratar de llegar a un punto con ellas, las reprimiste, porque has creído, como muchos de nosotros, que está prohibido preguntar.
cuando en realidad la pregunta es básica aún en un curso de milagros. Yo solamente preguntaba, ¿qué significa descansar en Dios? ¿Qué significa ser tal como Dios te creó? ¿Qué significa dejar de lado todas las enfermizas ilusiones? Pero no un significado desde lo teórico, sino desde lo práctico y vivencial. El día de mañana continuaremos con las divagaciones, seguramente para la próxima lección, lección 121. El día de hoy te invito a preguntarte, y a preguntarte muchísimo, para que así tu práctica también tenga un enfoque y un significado profundo, porque a diferencia de algunas personas, el curso de milagros no se ve como un camino espiritual, sino como un entrenamiento mental, un método para poder llegar a la paz interior, y que aunque hablemos de Dios y el Hijo de Dios, no es el mismo significado que la religión les ha otorgado, sino que un curso de milagros tiene una empatía mucho más con la filosofía que con la religión o la psicología. Así que el enlace que hacemos en este espacio con los aspectos de la filosofía pueden ser de interés para algunos que quieran llevar su pensamiento a una dimensión mucho más interna, no simplemente a la repetición de frases, sino a la profundización de ideas. El curso de milagros nos dice que todo es una idea. Y desde la filosofía occidental se ha practicado ese postulado. Todo es una idea, no llegando a los puntos únicamente de un racionalismo puro y duro como lo podría ser la filosofía de Descartes, donde para él todo era un sueño. En un curso de milagros, aunque se nos dice que lo que vemos es un sueño, el todo no es el sueño. El todo es la realidad que al negarla parece mostrar un sueño. Así que hay distinciones entre el método filosófico tradicional a partir de la filosofía moderna con René Descartes y un curso de milagros. Tal vez se parece un poco más a la visión que tenía Kant, donde no todo es puramente racional, sino que también hay ciertas cuestiones que la mente ya tiene integradas previamente, como los imperativos categóricos, que en un curso de milagros podrían ser estas ideas. Es un imperativo categórico que eres tal como Dios te creó. Esto le gustaría mucho a Immanuel Kant, pero aún así también un curso se separa de ese aspecto de la filosofía alemana con este gran hombre Immanuel Kant. Sin embargo, podemos aprovechar mucho del pensamiento que se ha construido para poder integrarlo también con nuestra propia práctica en un curso de milagros, atendiendo por supuesto la propuesta de una divagación que no te lleve todo el día. Estamos divagando por un par de minutos que se puede convertir hasta una hora, pero terminando la divagación tenemos una vida por vivir. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estamos aquí el día de mañana y recuerda, divagar no es distraerte, divagar es conocerte. Que tengas un excelente día.